Amén. Bueno, bienvenidos sean mis amados hermanos, aquellos que se vienen incorporando. Les voy a invitar, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 9, del verso 18 al 26. Mateo capítulo 9, del verso 18 al 26. Bueno, en esta sección, vuelvo a recordar que estamos en el segundo viaje, ¿cierto?, de Jesús por Galilea. Ya hemos visto varios acontecimientos. El que vimos el martes anterior fue cuando él, ¿cierto?, cruza el mar de Galilea. Ahí veíamos que también se desata una tormenta, que él obviamente tiene el poder para calmar toda esa tempestad, y llegan a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, y es ahí donde se desarrolla una escena donde vienen, como veíamos en Mateo, dos endemoniados. Y bueno, ahí vemos a Jesús, ¿cierto?, que tiene control sobre incluso sobre lo invisible. Veíamos cómo él sacaba de esos hombres, ¿cierto?, todos estos espíritus inmundos. Ya habíamos visto a un Jesús que reprendía un demonio, ¿cierto?, que venía un endemoniado y lo liberaba, pero aquí hablábamos de una legión, ¿ya? Y veíamos que estos seres temían por ellos mismos, no querían que Jesús los enviara, ¿cierto?, a ese lugar de castigo, y prefirieron ver, ¿cierto?, como una escapatoria a ese hato de cerdos que veían a lo lejos, que, como veíamos por los evangelistas, eran aproximadamente 2000 cerdos, ¿ya? Y Jesús les dice, id. Y van a ese lugar y vemos que esos cerdos ahí se terminan ahogando, ¿ya?, las aguas. Entonces vemos ahí que la gente quedó prácticamente atónita con toda esta situación. Muchos vinieron a verlo, pero aquello que quizás podría haberlo maravillado, de que él tenía el poder para expulsar demonios, y de ver a estos hombres, ¿cierto?, que la misma escritura nos iba narrando, que estaban desnudos. Estaban completamente desnudos, totalmente fuera de sí, mal cuidados. Podíamos, ¿cierto?, se nos decía ahí que pasaba día y noche gritando y aún haciéndose daño en el cuerpo, ¿ya? Entonces, pero posteriormente a que Jesús lo libera, ¿cierto?, ya estaban en sí, vestidos, y esto podría haber maravillado a la gente, pero deciden decir que se fuera de ese lugar, ¿ya? Se fuera de ese lugar, no querían tener nada que ver con Jesús, pero bueno, como veíamos ahí, uno de los evangelistas nombran que es un endemoniado, Mateo dice que son dos. Ya veíamos ahí que probablemente los otros evangelistas se enfocan en uno que fue el principal, ¿ya? Y este, como principal, se nos narra ahí que quería ir con Jesús, pero Jesús lo deja ahí en esa misma tierra, para que fuera un testimonio vivo de ese poder transformador de Dios en medio de aquellos que incluso le habían rechazado. Bien, y hoy vamos a ver la curación de una mujer que tenía un flujo continuo, ¿ya? Llevaba 12 años con esta aflicción, y también vamos a ver, ¿cierto?, la resurrección de una niña, de la hija de Jairo, ¿ya?, que tenía aproximadamente también 12 años, como nos cuentan los evangelistas, ¿ya? Así que les voy a invitar a dar lectura a Mateo capítulo 9, del verso 18 al 26. Bueno, como les decía, lleva por subtítulo La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice el verso 18, en el nombre del Señor: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo:
ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bien, ahí está la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 9, del verso 18 al 26. Mateo capítulo 9, del 18 al 26. Bueno, ahí cuando estábamos leyendo nos damos cuenta, en primer lugar, que aquí hay un milagro que en realidad fue doble. Vemos un milagro dentro del milagro. ¿Ya? Vemos que Jesús, ¿cierto?, resucita de los muertos a una muchacha, ¿ya? Pero también vemos que en el proceso, ¿cierto?, a hacer este milagro, vemos que se encuentra con una mujer a quien la sociedad consideraba muerta, que era esta mujer que tenía un flujo de hacía 12 años. ¿Ya? Eso es lo primero que podemos considerar. Pero también es importante que notemos que dentro de este texto no solamente vemos un milagro dentro de este milagro, sino que también vemos aquí claramente esa imagen de la respuesta de Jesús a la necesidad de las personas. Vemos en particular que él era accesible. Él estaba ahí, accesible, a quien fuera a él. Vemos también que era palpable, ¿ya? Él era palpable, podía llegar las personas ahí y era totalmente imparcial también. También, obviamente, poderoso. Pero vemos aquí que él era accesible, era palpable y también era imparcial. De hecho, esto de la imparcialidad lo podemos notar claramente en estos dos personajes que podemos ver aquí que estaban en gran necesidad. El primero, ¿cierto? Vemos a este gobernante influyente que era un principal de la sinagoga, y también vemos a una marginada social, esta mujer, ¿cierto?, que estaba enferma. Uno era rico, la otra era pobre, pero si bien tenían diferencias, ambos tenían algo en común. ¿Y qué era? Que ambos tenían grandes necesidades y un gran ayudador, ¿ya? Entonces, en esta narración nos vamos dando cuenta, bueno, informados también, o sea, leímos, ¿cierto?, Mateo, pero vamos a ir complementando también con los otros evangelistas para poder ir armando esta narración, ¿ya? Entonces, informados por los otros evangelistas, específicamente Marcos 5, verso 21, nos dice que ya habíamos quedado, ¿cierto?, que Jesús estuvo ahí en la tierra de los Gadarenos, pero vuelve a cruzar el mar de Galilea, ¿ya? Y desembarca probablemente en Capernaum, ¿ya? Y a su encuentro, ¿ya?, llega uno de los principales de la sinagoga. Y los otros evangelistas nos explican que este hombre se llamaba Jairo. Ahora, usted podrá decir principal de la sinagoga, buscando a Jesús, como que no coincide, porque ya hemos venido viendo que se ha estado manifestando a lo largo de lo que hemos estado avanzando, a menudo de lo que hemos estado avanzando en los evangelios, que se ha estado levantando una fuerte oposición al Señor de parte de los líderes religiosos, ¿ya?, en general. Entonces, los discípulos tienen que haberse sorprendido de haber visto a este hombre que, como les decía, o sea, Jesús llega a la otra orilla, luego de haber salido de la tierra de los Gadarenos, llega a la otra orilla, y informados por los otros evangelios nos dicen que una multitud de gente ya lo estaba esperando ahí. Y imagínense, Jesús llegando con los discípulos, la multitud de gente que lo estaba esperando ahí, y llega este hombre que era principal de la sinagoga, abriéndose camino en medio de la multitud para llegar a Jesús. Tienen que haberse sorprendido en gran manera. Pero vamos a ir viendo eso paso a paso.
como les decía, él era un principal de la sinagoga. Aquí Mateo nos dice que era un hombre principal en el verso 18. Marcos nos dice, vino uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales, ¿ya? Ahora, con respecto a esto, MacArthur, ¿cierto? Que es un estudioso, nos dice que los principales de la sinagoga se conformaba de un grupo de hombres, ¿ya? Que no era solamente uno, sino que por lo general era entre 3 a 7. Y en cada sinagoga local actuaban como cuidadores y administraban todo lo que tenía que ver con la vida en la sinagoga. Protegían los rollos, porque no tenían los libros así como los tenemos nosotros hoy en día, sino que ellos tenían ciertos rollos, donde estaban ahí los rollos de los profetas, de los diferentes profetas. Ellos cuidaban esas cosas, también cuidaban de todo lo que eran las instalaciones de ese lugar, también organizaban la escuela que había ahí en la sinagoga, supervisaban a los lectores, también a los maestros, a los que oraban, estaban a cargo prácticamente de todo lo que tenía que ver con ese lugar. Y como uno de ellos, Jairo, prácticamente tiene que haber sido igualmente religioso, ¿cierto? Religiosamente devoto, pero también altamente respetado en toda esa comunidad, ¿ya? Entonces, ahora, ninguno de los evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, como que identifica a Jairo como miembro de los fariseos. Ninguno lo identifica como un fariseo. Pero el hecho de que él ya tuviera una posición en la sinagoga, ya no apunta de que él estaba íntimamente ligado, íntimamente relacionado con el sistema farisaico, ¿ya? Porque recordemos que ahí estaban los fariseos y los escribas, prácticamente, ¿ya? O sea, recordemos que no todos los escribas eran fariseos, pero la gran mayoría sí lo era. Pero ahí estaba, la sinagoga era donde se movían ellos, ¿ya? Entonces, como tenía un papel principal ahí en la sinagoga, podemos claramente, aunque los escritores no lo dicen así literal, pero claramente podemos deducir que estaba íntimamente relacionado con el sistema farisaico. Ahora, volviendo a lo mismo, o sea, los discípulos tienen que haber quedado, ¿cierto? Y ¿qué pasó aquí cuando aparece este hombre? Porque como les recordaba, o sea, ya se estaba levantando una fuerte oposición en contra de Jesús de todos aquellos líderes religiosos. O sea, ya veníamos viendo en este enfrentamiento que incluso llama, ¿cierto?, a algunos de los que estaban allá en Judea, ¿cierto?, para que vinieran, de Jerusalén, perdón, para que vinieran a unir prácticamente fuerzas en contra de Jesús, y ahí vemos que incluso lo acusan de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces, ya estamos viendo de la categoría de enfrentamiento que estaban teniendo. Pero, si bien este hombre estaba consciente de este odio, de este odio que los líderes religiosos estaban teniendo hacia el Señor Jesús, lo vemos aquí que él estuvo dispuesto incluso a buscar al Señor públicamente. O sea, se abre paso en medio de la multitud y no le importó cuántos estuvieran ahí, no le importó quizá la opinión de los mismos religiosos, no le importó nada. Y él busca la ayuda del Señor. Entonces, claro está de que él tiene que haber estado consciente de todas las cosas que Jesús había llevado a cabo ahí en Capernaum. Y de las cosas, o sea, ya veíamos en el episodio anterior, cuando él libera a este endemoniado allá en Gadara, este endemoniado gadarena, que no tenía solamente un demonio, sino que decía, ¿cómo te llamas? Ni siquiera los demonios dejan responder al hombre, sino que dice, Legión, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, igual aquellos que venían con él de allá tienen que haber llegado de ahí, compartieron información y, o sea, él estaba consciente de lo que sucedía ahí en Capernaum y también de las cosas que ya se hablaban que Jesús había hecho a sus alrededores. Entonces, consciente de todo esto, cuando la vida de su hija estaba en peligro,
Jairo sabía muy bien a quién buscar. Entonces, abriéndose paso a través de esa multitud, llega Jesús, le ve, y vemos acá en el verso 18, en el verso 18 de Mateo capítulo 9, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 9, del verso 18 al 26, ¿ya? Pero específicamente en el verso 18, vemos que este hombre principal se postra ante él, se postró a los pies de Jesús, atrapado por el dolor, atrapado por la desesperación, pero vemos aquí también que estaba alentado por la fe. O sea, a él lo movió, ¿cierto?, una real necesidad, pero fue alentado por la fe. Y eso lo podemos ver en que él creía que Jesús podía hacer algo por su hija. Queda claramente esa fe evidenciada en esta petición cuando le dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Un principal de la sinagoga, hermano, vino y le dijo eso al Señor y se postra. Y se postró delante de él. Y bueno, ese era un acto máximo de homenaje y reverencia. Pero él lo hace, y lo hace públicamente, no lo hizo a escondidas. Ahora, en los relatos paralelos de Marcos y Lucas, nos dice que cuando Jairo llega a Jesús, su hija aún no había muerto, sino que estaba agonizando. Eso usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 5, específicamente en el verso 23, y en Lucas 8, verso 42. Dicen que estaba agonizando cuando Jesús y Jairo, ¿cierto?, ya tienen este encuentro. Y poco tiempo después, nos van narrando también los evangelistas, llegan estos mensajeros de la casa de este varón a informarle de que la muchacha ya había muerto. Y de hecho le dicen, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro si ya la niña había muerto? Pero ahí también vemos, ¿cierto? Marcos 35, donde ocurre esto. Marcos 5, y vemos que voy a buscarlo. Ahí dice, y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, ¿ya? Entonces vemos que a pesar de que ellos vienen a decirle eso, o sea, ¿para qué molestan más al Señor? Ya no hay solución, tu hija está muerta. Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente, ¿ya? Y siguen, obviamente, ahí en ese transcurso que íbamos a ir viendo paso a paso. Pero el Señor sigue alentando la fe de este hombre. Ahora, claro está que Mateo está reduciendo los eventos, ¿cierto?, a la esencia principal. Y es ahí que él toma la escena cuando ya se nos dice que la niña está muerta. Pero ya vemos por el otro evangelista que estaba agonizando en ese punto y ya a medida que se va desarrollando ya había muerto. Entonces, Lucas, como les decía al principio, nos dice que la hija de Jairo tenía como 12 años de edad. Y de acuerdo, como hemos estudiado antes, de acuerdo con la costumbre judía, que una niña tuviera ya 12 años, significa que ya había entrado al primer año de ser mujer. Entonces, prácticamente ella estaba lista para comenzar su vida como adulta. Pero esto se ve ensombrecido. Aparece la sombra de muerte. Esta muchacha que tenía que pasar ya, ¿cierto?, a ser una mujer, muere. Entonces, esto que debió haber sido el día emocionante, este día más esperado en la vida de esta jovencita, tendría que haber sido un día lleno de vida, un día lleno de esperanza, pero aquí estamos viendo que está rodeado, está lleno de todo lo contrario. Estamos viendo que está lleno, está rodeado de ¿qué? De sufrimiento, está rodeado, lleno de tristeza. Lo que tendría que haber sido el florecimiento de su femineidad se vio empañado por la sombra de muerte. Pero, como vemos acá en el texto de Mateo, vemos que Jairo creía que incluso el toque, un toque de la mano de Jesús
podría resucitar a su hija, como lo leíamos ahí en el verso 18, cuando le dice, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella, pon tu mano y vivirá. Solamente con un toque de la mano de Jesús. Él creía que podía resucitar a su única hija. Lucas 8 dice que era única, ¿ya? 8:42. Entonces, vemos ahí que él no tenía sombra de duda de que Jesús podía hacer algo con su hija. Se tragó quizás su orgullo, se tragó quizás el temor, el miedo, el que dirán, no le importó lo que dijeran sus vecinos, que un principal de la sinagoga viniera a buscar a este Jesús, no le importó lo que dijera su familia, no le importó lo que dijeran quizás los otros fariseos, no le importó nada, sino que él estaba únicamente con los ojos puestos en Jesús, su meta era Jesús y llegó a él. Nadie ni nada le iba a impedir que él llegara al Señor. ¿Y qué pasa con esto? Aquí vemos a un Jesús totalmente accesible, como les decía al principio. Él era accesible. Llega, ¿cierto?, este Jairo donde él y recibe una respuesta. Él le dice, ¿cierto? Ven, lo invita. Ven, pon tu mano sobre mi hija y vivirá. ¿Y qué pasa con Jesús? Él accede y va, y se levantó Jesús, dice, y se levanta y sigue a este padre que estaba afligido hasta donde estaba su hija. Bueno, va en camino. Y como leíamos ahí, va junto a sus discípulos. Pero informados por Marcos 5:24, nos damos cuenta de que también le seguía esa multitud que estaba ahí esperándolo. Que llegó, cuando llegó a la orilla, ¿ya? También le sigue esa multitud, y mientras iban camino a la casa de Jairo, iba Jesús, iban sus discípulos, iba Jairo, obviamente, y esta multitud, que era tal que apretaban, nos dice ahí incluso la narración, al Señor Jesús. Pero vemos que a un Jesús que era totalmente accesible. Él no tuvo ningún problema en salirse del camino, y no solamente ahora, sino que en muchas ocasiones hemos visto que para él no es problema. No es como para el hombre dijera, ¿para qué molestas al maestro? Si ya no hay solución, pero para él no es problema. No es problema la necesidad del hombre. No hay problema para él cuando uno viene con un corazón contrito y humillado, trayéndole todas las cosas que quizás no están afectando. Para él no es problema. La otra vez una doctora le decía a mi mamá, ¿para qué le voy a decir estas cosas a Dios si Él escucha a tantas personas, está tan lleno de problemas que ¿qué me va a escuchar a mí? Pero vemos aquí que es todo lo contrario, que todas esas cosas que dice la gente son echadas por tierra cuando venimos a la Escritura. Porque aquí vemos a un Jesús que era totalmente misericordioso y que se duele del dolor del ser humano. Y estuvo dispuesto a ser interrumpido, se sale del camino para servir a otros. Para servir a otros. ¿Ya? Y aquí podemos ver cumplida esa promesa cuando él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y aparece en Juan 6:37. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y eso es lo que el Señor en este momento también le está diciendo a usted. Para él no es problema que usted traiga su necesidad. Para él no es problema. Él lo quiere oír, la quiere oír. Y el que viene a él no le va a echar fuera. Y vemos aquí que sí, Jairo pudo llegar a él porque Jesús era accesible, pero no solamente fue accesible, sino que estuvo disponible a la petición de Jairo. El Señor va con él. A pesar, ¿cierto?, de las muchas exigencias que el Señor enfrenta en su ministerio terrenal, vemos aquí que el mismo creador de todas las cosas caminó con las personas y fue accesible a ellas. No es cualquiera. Hermanos, aquí estamos hablando, o sea, yo sé que usted lo sabe, pero no está de más recordarlo. El rey de la creación, el soberano, el que sustenta todas las cosas con el poder de su voz, el que le pone límite al mar, el que sabe cuántas estrellas hay, el que incluso sabe cuánto cabello usted tiene en la cabeza. Él, el que hizo todo, el que dijo y se hizo, el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Él
no está demasiado ocupado. No está demasiado ocupado para cuidar de aquellos que son suyos, para cuidar con compasión a aquellos que vienen a Él, trayéndoles sus necesidades. Y vemos que los evangelios están llenos de relatos en donde podemos ver esta misericordia del Señor, en donde podemos ver esa disponibilidad del Señor para con los seres humanos. Entonces, que esta palabra, hermano, le llene de aliento. Quizá usted dice, ¿qué le voy a traer este problema al Señor? Lléveselo, le está diciendo aquí el Señor. Entregue todas las cosas porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vemos en el versículo 20 que si bien ya vemos esta necesidad de Jairo, que era urgente, su hija estaba, como veíamos en los evangelistas, agonizando, pero ya se nos presenta ahí ya que ya había muerto, y le dice, pon tu mano sobre ella y volverá, vivirá, ¿ya? Va en camino hacia allá, pero pasa algo bien particular que lo podemos ver en el versículo 20, que mientras Cristo va caminando camino a la casa, ¿cierto?, de Jairo, se desarrolla algo bien interesante. En medio de esa aglomeración de gente, se hallaba una pobre mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años. De hacía 12 años. Una que es mujer sabe lo que es tener flujo, ¿cierto? Ya esos días X, los días rojos, son terribles para algunas. ¿Ya? Esos dolores lumbares que vienen, uno queda débil, no es la misma que los otros días. Está con los dolores, es incómodo, no, es un lata esos días, ¿ya? Pero esta mujer no lo tenía como una costumbre mensual, que tenía un inicio y un fin, sino que 12 años padeciendo lo mismo. 12 años padeciendo lo mismo, ¿ya? Quizá el flujo de sangre fue causado por un tumor, quizá fue causado por alguna otra enfermedad del útero, pero lo que sí es claro es que ella tuviera este flujo de sangre, ceremonialmente estaba impura según la ley del Antiguo Testamento. Dice Levítico 15 del verso 25 al 27. Levítico 15 del verso 25 al 27. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Un poquito más adelante dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. O sea, aquel que tocara, ¿cierto?, algo que había sido tocado por esta mujer, también quedaba inmundo, y tenía que también lavar sus vestidos, lavarse a sí mismo con agua, ¿cierto?, y iba a ser inmundo hasta la noche. Continuando con los versículos del 28 al 30 de este Levítico capítulo 15. Y cuando fuere libre de su flujo, o sea, esta mujer, cuando fuera libre, ya terminó este flujo, desde el día que se termina, contará 7 días, dice aquí la escritura, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¿Ya? Entonces vemos ahí que según la ley del Antiguo Testamento, una mujer con flujo estaba ceremonialmente impura. Tenía que estar todo el tiempo de su costumbre apartada. Terminaba esto, tenía que contar 7 días, y al 8º día podía recién presentar, ¿cierto?, una ofrenda para que el sacerdote luego la purificara. Pero vemos que esta mujer
tuvo más de una década, tuvo 12 años, donde ella no había experimentado ningún respiro de este flujo de sangre, ni un respiro. Esta mujer que se acerca a Jesús aquí en Capernaum no había tenido un alivio de su sangrado, había sido algo continuo. Entonces no tuvo este periodo de que ya terminó, ahora espero 7 días y el 8º día presento la ofrenda para poder ser purificada. No, continuamente inmunda ceremonialmente. Estuvo totalmente así durante todo este tiempo. ¿Qué significaba esto? Significaba, al estar ceremonialmente impura, que todo ese tiempo, todos esos años, ella no pudo participar de la adoración en el templo, no pudo tampoco participar ni siquiera en la sinagoga. ¿Por qué? Porque como leíamos ahí, lo contaminaría todo. Y aquellos que tocaran lo que ella tocaba, también quedarían contaminados, quedarían impuros también ceremonialmente y tendrían que perderse también la adoración. Entonces, prácticamente su experiencia era como la de un leproso. ¿Por qué? Porque incluso las relaciones que ella, las relaciones familiares, ¿cierto? O con sus amigos, también las tenía que mantener a distancia. O si no, también podía quedar ellos ceremonialmente impuros. Entonces todo tenía que ser a distancia. Y como esto fue continuo, no hubo espacio, no hubo respiro para ella. O sea, imagínensela con esos dolores, imagínensela tanto tiempo, lo débil que tiene que haber estado con todo este flujo, y más encima apartada de todo. Como decía ahí, prácticamente casi como un leproso. Pero aparte de todo eso, hermano, o sea, usted puede decir, ¿y puede haber algo más? Sí, hay algo más. Marcos 5:26 añade algo bien particular. Añade que además de que esta mujer tuvo que estar aislada socialmente, y además que esta mujer tuvo que estar sin participar en el ámbito religioso, nos dice que también se hallaba sin dinero. No tenía ni uno. ¿Por qué? Porque Marcos nos dice que ella había gastado todos los recursos que tenía tratando de encontrar solución a lo que ella padecía. Se lo gastó en muchos tratamientos, en muchos médicos que le dieron tratamientos que eran totalmente ineficaces. Y además nos dice que en vez de mejorar, empeoraba. Entonces, podemos ver la condición de esta mujer, totalmente arruinada, económicamente arruinada, emocionalmente agotada, físicamente, imagínense el dolor que sentía, y ahí mismo Marco nos dice en la narración que en vez de mejorar, empeoraba su situación. Entonces, imagínense cómo estaba esta mujer por todo esto, la humillación continua. Entonces, esta mujer estaba totalmente desesperada. Llena de desesperación, se abre paso también entre la multitud. Jairo, vemos a un Jairo que se abre paso, ¿cierto? Ahí para llegar a Jesús. Y esta mujer también se abre paso en la multitud. Obviamente está violando los límites establecidos para aquellos que están ceremonialmente impuros. Ya veíamos ahí que prácticamente tenía que estar apartada ella. Pero aquí vemos que ella no tenía nada más que perder. O sea, prácticamente estaba muerta en vida. No podía relacionarse socialmente, estaba apartada de todo. Entonces vemos que al encontrarse con Jesús, al ver ella que venía Jesús, vemos en el verso 21, que ella vino por detrás, no fue como Jairo, ¿cierto? Que viene y se postra delante de él de inmediato y le pide ayuda, no. Ella con todo esto que tenía, con todo esto que vivía, todo este dolor y todas estas cosas, ella lo único que atinó fue a llegar por detrás. Y lo único que decía, dice aquí la escritura, se decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, no quería ella tocarlo a él. O sea, imagínense que cualquiera que fuera tocado por una mujer que estuviera en un flujo, como no se lo tomaría nada bien. Pero ella teniendo quizás todas esas cosas en mente, tantas cosas que vivió durante esos 12 años, todo ese desprecio, toda esa humillación, ella solamente quería
solamente quería tocar el borde de su manto y seré salva. Si tan solo tocare el borde de su manto. Entonces, podríamos ver que esta frase podría traducirse más exactamente a que ella pasaba diciéndose a sí misma. Ella pasaba diciéndose. Esto nos da una idea de repetición. Esta mujer que estaba desesperada se repetía a sí misma una y otra vez. Si tocare solamente su manto, seré salva. Ese era el único pensamiento que ella tenía en su mente. Ella lo único que quería era acercarse al Señor, solo tocar su manto. Ahora, no es que la fe de ella estuviera puesta quizás en la ropa, como si el manto fuera algo, una especie de algo mágico, no, sino que los ojos de ella estaban puestos en Jesús. ¿Ya? Ella no tenía duda de que Jesús podía hacer algo, pero no se sentía digna, solamente si tocara el borde de su manto. Entonces, en medio de esa turbación que ella tenía, en medio de esa vergüenza que ella tenía, ella le sigue ahí en medio de esa multitud, pero por detrás porque quería pasar desapercibida. Quería pasar desapercibida. Pero vemos que el Señor, informado por el otro evangelista, tenía un propósito que iba más allá de una sanidad física. Tenía la intención de destacarla a fin de traerla a sí mismo. Entonces, con eso en mente, Marcos nos dice que Jesús, cuando ella lo toca, ya porque ella es sanada y Jesús siente que poder sale de él. Entonces, dice que Jesús se vuelve a la multitud y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, claro está que esta pregunta que él hace no está motivada por la ignorancia, porque él sabía que poder había salido de él, que alguien lo había tocado de una manera especial, porque recordemos que había mucha gente y muchos lo apretaban, eran muchos los que lo habían tocado, pero una sola persona de medio de esa multitud lo toca de manera diferente, lo toca con fe, de que si lo tocaba, seré salva, ¿ya? Entonces él sabía lo que había pasado, pero también nos cuenta la narración de los otros evangelistas que, como siempre, los seguidores no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. No entendieron la pregunta que Jesús hace. Y le dicen, ¿no ves que la multitud te está apretando, Señor? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? O sea, todos te han tocado todo el rato que hemos ido caminando. Desde un punto de vista humano, ¿cierto? Los discípulos, bueno, ahí vemos por Lucas 8:45 que fue el que habla fue Pedro, ¿ya? Le hacen una pregunta que es obvia, o sea, había mucha gente cerca de Jesús, iban por el camino, lógico que lo tocara, o sea, era imposible que alguien no lo tocara. Pero desde la perspectiva divina, vemos que el Señor sabía lo que ahí había sucedido, ¿ya? Y él sabía a quién se estaba refiriendo. Entonces vemos ahí que esta mujer se da cuenta de que ya la descubrieron. Entonces, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, porque dice la escritura que de inmediato ella siente en su cuerpo lo que había pasado, que había sido libre de este azote. Entonces, sabiendo ella lo que había sucedido ya en ella, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad, que durante los últimos 12 años, ¿cierto? Ella había estado constantemente con este flujo, pero que ahora había sido sanada, ¿ya? Entonces vemos que quizás tenía un temor, quizás tenía un temblor, mucho tiempo antes lo había tenido, pero era totalmente diferente a lo que estaba experimentando ahora. Era totalmente diferente. Entonces podemos ver que quizás en ella se apodera, ¿cierto?, de una especie de gratitud o un temor, podríamos decirlo, también, que se había apoderado de su corazón, y a medida que ella iba comprendiendo lo que había sucedido, o sea, ella puso sus ojos ahí. Si yo tan solo tocar el borde de su mano, algo va a pasar. Algo va a pasar. Voy a ser salva. Lo tenía claro y se lo repetía y se lo repetía y tenía los ojos. Estaba mentalizada en eso. Y sucede que no fue algo que no sucedió, sino que cuando lo hace,
sucede y queda libre, ¿ya? Entonces se postra delante de él públicamente y dijo toda la verdad acerca de su enfermedad y acerca de su curación públicamente, rodeada de esa multitud, estando Jairo ahí con esa necesidad de que vaya a tocar a su hija para que viva, para que resucite. Estaban sus discípulos y Jesús se detiene. O sea, iban con los ojos puestos a un lugar, pero Jesús se detiene a tratar con esta mujer. Y ella públicamente dice todo lo que sucedió. Dice aquí el escritor del libro Se hizo hombre, Pablo Hoff, dice la reacción del maestro al ser tocado señala la importancia de testificar en cuanto a recibir la gracia divina. No debemos ocultarnos en la multitud y permanecer callados referente a la liberación que Dios ha obrado en nosotros. Con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar salvación. Romanos 10:10, versión popular. Y es cierto, ¿ya? Cuando Cristo obra en nosotros, realmente es imposible callar lo que Él ha hecho. De cómo nosotros estábamos sin Él, cómo estábamos en desesperación, cómo estábamos en un vacío. Prácticamente solamente teníamos existencia, porque vida no teníamos. Pero cuando Cristo, cierto, toca nuestras vidas, sale a nuestro encuentro, cuando nos libera, cierto, de aquella condenación que venía hacia nosotros por causa del pecado, realmente nuestro corazón se llena de gratitud, se llena, cierto, de algo que realmente es como imposible de describir. Pero así como es imposible de describir, también es imposible de que nos quedemos callados, ¿ya? Porque hablamos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y queremos también que otros más lo sepan. Entonces no es un motivo de avergonzarse, sino que es un motivo de alegría y es una esperanza para aquellos que también lo necesiten y que piensan que el Señor quizá no lo va a tomar en cuenta. Entonces vemos acá que, claro, es importante testificar, como nos dice aquí el comentarista, acerca de la gracia que Dios nos ha brindado y que no tenemos que ocultarnos, no tenemos que tener temor, sino que tenemos que hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de que su palabra es viva, su palabra es eficaz, de que en Él realmente hay esperanza. Porque como estamos viendo acá, el Señor no hace oído sordo a aquel que viene a Él en real necesidad. Él está accesible y Él está disponible, ¿ya? El creador de todas las cosas está disponible, tiene el oído presto. O sea, si no le importáramos, ni siquiera se hubiera hecho hombre. O sea, pensemos en eso. Si no le importáramos, ni siquiera hubiera dado su vida en la cruz. Pero lo hizo. Porque le importamos. Y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que no tenemos que callar ni ocultarnos, sino que testificar de este Cristo de salvación, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa con esto? Luego de que esta mujer hace esta confesión pública. Ahora, esta parte, de lo que yo le narré, estaba en el texto paralelo de Marcos, ¿ya? Ahora volvemos a retomar el texto aquí en Mateo, porque como les decía, Mateo reduce la narración al punto principal, ¿ya? Y vuelve a tomar aquí el relato en el verso 22 y nos dice que el Señor responde a esta confesión pública que hace la mujer. ¿Y qué le dice? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Ya? Esas fueron sus palabras de certeza. ¿Ya? Tu fe te ha salvado. Le está afirmando, le está confirmando lo que ya había sucedido. O sea, a Jesús no le importó que ella lo tocara. No se enojó, no se molestó. Como cualquier otro no hubiera querido tener contacto con una mujer que estuviera enferma de esta forma. Y aquí podemos ver que Jesús fue palpable incluso para los intocables. Esta mujer era intocable. Pero ella accedió a él. Y él no se molestó. Aquí vemos nuevamente que el Señor no se molestó. No se molestó. Ahora, Marco nos dice que ella fue curada antes de que el Señor hablara, antes de que el Señor se detuviera y mirara hacia la multitud y dijera, ¿quién ha tocado mis vestidos? Antes de eso, cuando ella solamente toca el borde,
¿cierto?, del manto del Señor, ya había ocurrido el milagro. Dice aquí en Marcos 5:29, tan pronto como le tocó el manto, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, ella lo sintió, obviamente, aquellas que hemos estado en esos días, sabemos los dolores que una tiene. Solamente es algo que las mujeres nomás podemos entender, ¿ya? Entonces, cuando uno ya es libre de esos días, claro está que ya nos damos cuenta de que no estábamos igual que esos días, todo diferente. Y esta mujer que había sido afectada por tanto tiempo, tan quizás desgastada de toda esta situación, tanto dolor, porque veíamos ahí que empeoraba su condición a medida que quería solucionarlo, empeoraba todo con los tratamientos que le hacían. Y vemos que aquí que ella nota inmediatamente lo que sucedió, sintió en el cuerpo que estaba sana. O sea, lo que le costó años de visitas médicas, cosa que no la pudieron sanar, sino que solamente empeoraba, en un instante Jesús lo solucionó. En un instante. En un instante. Entonces, ahora, ¿qué significaba esto? Volviendo a lo que habíamos leído en Levítico. O sea, ya se puso fin a eso. Entonces, ahora ella ya podía posteriormente reunirse con su familia, reunirse con sus amigos, volver a participar de lo religioso, podría volver a ir al templo, podría volver a ir a la sinagoga, pero aún más importante, puesto que había sido salvada, y Jesús le dice que tu fe te ha salvado, o sea, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora podía ir realmente en paz, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, hermano, a lo largo del ministerio terrenal del Señor, ¿cierto? Miles de personas entraron en contacto con Él. Muchos entraron en contacto. Muchos hablaron con Él y todo eso. Aquí, de hecho, podemos ver en el texto que la multitud le apretaba. Fueron muchos los que le tocaron. Pero podemos ver que solamente una persona le tocó con fe. Algo especial sucedió aquí. Y el Señor, obviamente, conoce la diferencia cuando una persona se acerca a Él por curiosidad, cuando una persona se acerca a Él por un sentido prácticamente de aventura, y también sabe, reconoce la diferencia cuando acuden a Él en desesperación y en fe auténtica. Aquí la multitud le apretaba, pero solamente una mujer puso sus ojos en Él, puso en Él la esperanza de que la podía sanar. ¿Ya? Sí, multitudes fueron sanadas. Vemos innumerables relatos en los evangelios de que multitud de personas fueron sanadas por el Señor. Y Él los sana, ¿cierto? Según su soberana voluntad, Él los sana, Él realiza estos milagros de sanidad, a menudo en respuesta a la fe de las personas. Vinieron varias personas a pedirle sanidad directamente a la persona afectada y Jesús los sanó, como los ciegos, ¿cierto? Y así muchas otras situaciones, personas que realmente habían sido afectadas en primera persona, que habían sido afligidas, diferentes cosas, vinieron personalmente y el Señor los sanó. Los sanó, ¿cierto?, en respuesta a su fe. Pero estas sanidades de Jesús en lo general no están ligadas, no están condicionadas a la fe, ¿ya? Aunque sí hubieron casos, como les decía, de personajes que sí estuvieron afligidos y vinieron a Él, y Él en respuesta los sana, pero no está condicionado por la fe. Por ejemplo, vemos que, ya hayamos visto en otros estudios, cuando viene este centurión a pedir por su siervo que estaba enfermo, ahí vemos que se nos habla acerca de la fe del centurión, pero no del siervo enfermo, ¿ya? Pero Jesús sana al siervo, aunque la escritura no se nos narra de que el siervo tuvo fe, no, sino que se nos habla de la fe de Jairo, perdón, del centurión. Y aquí vemos la fe de Jairo. Vemos que su hija no se nos narra acerca de su hija que ella creía en Jesús. De hecho, aquí se nos dice que está muerta. Así ya es imposible que aparezca, se nos dice que está muerta, ¿ya? Pero vemos a un Jairo que sí pide por su hija.
pero no se nos habla que la hija creyera en Jesús, no se nos dice nada, no hay ningún respaldo acerca de eso en la Escritura. Pero Jesús sí va a resucitarla. Y Jesús sí sanó al siervo del centurión, ¿ya? Entonces podemos ver que Jesús realizó muchos milagros de sanidad por su soberana voluntad, muchas veces en respuesta a la fe, pero no estaba condicionada a ello. Pero eso en base, ¿cierto?, eran sanidades físicas. Pero hay algo bien especial aquí, que nadie alguna vez ha sido salvado sin fe. O sea, Jesús pudo hacer muchos milagros en personas que a lo mejor ni siquiera se dice que creían en él. Pero nadie ha sido salvado sin la fe. Y eso lo podemos ver incluso respaldado en ese relato de los 10 leprosos, donde vemos que esos 10 leprosos le piden al Señor que los sanara, que los curara, que los limpiara, ¿cierto? Y Lucas 17, del 14 al 19, nos va narrando que sí, que Jesús accede ya a esa petición, estuvo disponible para esa petición y fueron todos limpiados. Todos fueron limpiados, los 10. Pero solamente uno, al darse cuenta de que había sido limpiado, se devuelve y va delante de él, ¿cierto? Y le agradece y se postra delante de él, y a él también el Señor le dice que es salvo. Entonces, podemos ver, sí, el Señor puede hacer muchos milagros. No están condicionados a la fe. Sanó a muchas personas que quizás ni siquiera creyeron en él. No hay ningún respaldo en la Escritura. Quizás por tal personaje que sí tuvo fe, los sanó, ¿ya? Pero nadie ha sido salvado sin fe, ¿ya? Ahora, de lo que hemos visto hasta ahora, solamente hay 2 aspectos que pueden llevar a los hombres y a las mujeres a Jesús. ¿Y cuáles son? Bueno, ya lo hemos visto. En primer lugar, esa necesidad profunda que se presenta en el ser humano ante las situaciones que pueda estar viviendo, esa necesidad que te mueve a, cuando ya no, sabes que no tienes, que no hay solución humanamente hablando, cuando sabes que ya no tienes nada que hacer, cuando ya sientes que ya no hay esperanza. Ese es uno, y la fe auténtica, que obviamente te lleva a Jesús porque crees en Él, confías en Él. Una necesidad profunda sí te puede llevar a Él. De hecho, hay muchas personas que dicen, no, yo me acuerdo de Dios solamente cuando tengo problemas, ya. Pero la necesidad que tiene lo lleva a Él. Y otros porque creen, realmente ya han rendido su vida a Él y lo buscan porque no se ven sin Él. Pero aquí podemos ver que esta mujer que tuvo el flujo de sangre tuvo las 2 cosas. Tuvo esa real necesidad y también sabía que Jesús podía hacer algo. Tenía fe, al igual que Jairo. Ambos fueron movidos por la necesidad, pero también fueron alentados por esa fe. Ahora, el hecho de que Jesús ministrara igualmente a esta mujer que había sido marginada de la sociedad, una mujer que económicamente estaba en quiebra, como les decía, era pobre, ¿ya? Muerta prácticamente en vida, apartada por causa de que estaba con esta enfermedad. Pero vemos aquí a un principal también de la sinagoga. Por lo tanto, Jesús también con él. Vemos 2 personajes totalmente diferentes. Pero el Señor igual estaba accesible para ambos. Igual estuvo disponible para tratar con ambos. Él no se ofendió porque esta mujer, ¿cierto?, que quizás tenía las manos inmundas, lo tocara. No se molestó. No se resintió porque de modo atrevido ella le buscara, ¿cierto? Mientras él estaba lleno de gente que lo oprimiera, o quizás no le dijo, ya espérate, porque primero tengo que ir allá a tratar con la hija de Jairo y después trato contigo. Primero una cosa y después tú llegaste después, como en los consultorios que a uno le dan un número, ¿no? Primero tal persona, después no. Aquí vimos que el Señor se detuvo a la necesidad de esta mujer. También accedió a la de Jairo. Pero obviamente el tiempo del Señor es el perfecto, hermano. Y Él sabe cómo tratar y en el tiempo perfecto para tratar con cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, ninguna persona en necesidad interfiere o interfirió
alguna vez en el ministerio del Señor. De hecho, Él lo dice, ¿eh? Mateo 20:28 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a salvar, para eso se hizo hombre, porque ese era su propósito. Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido, Él vino para dar su vida en el rescate por muchos, Él vino a buscar a los pecadores que realmente reconocían que eran pecadores. Él no vino a aquellos que se creían justos, sino a aquellos que reconocían su bancarrota espiritual y que se veían acorralados por toda la escritura. Aquí no tengo salida, soy culpable delante de Dios, de un Dios vivo, un Dios 3 veces santo, culpable soy. No tengo cómo salir de aquí. Necesito ayuda divina, necesito un Salvador. Por lo tanto, vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. A ellos el Señor vino a salvar. Entonces, qué maravilloso, hermano, darnos cuenta que Dios es más comprensivo que los mismos hombres. Aunque claro está, que Él nunca excusó la desobediencia, Él nunca excusó la infidelidad o cualquier otro tipo de pecado. Él nunca lo excusó, nunca lo defendió. Pero sí se nos dice en la Escritura, si bien Dios no tranza con el pecado, porque es un Dios 3 veces santo, sí nos dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, toda esa deuda ya queda pagada, ya queda saldada, una vez y para siempre. Y Él nos limpia y nos hace una nueva creación. ¿Ya? Entonces, Él es maravilloso realmente, ¿ya? Y es más compasivo, como le digo, que los mismos hombres. Él no tranza con el pecado, pero sí está dispuesto a perdonar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y lo transforma de tal forma de que esa persona ya dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ya? Y es un testimonio vivo, esa vida es un testimonio vivo para todos aquellos que están a su alrededor. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí, a la luz de la Escritura, que ni la posición de una persona, porque vemos aquí una mujer que era pobre, y vemos aquí a un hombre que era pudiente, como este principal de la sinagoga, la posición no le dio ninguna ventaja o desventaja para con Jesús. Vemos que el prestigio o las posesiones tampoco le daban ninguna ventaja, ni tampoco no tenerla daba desventaja. No. Para con Cristo no. ¿Ya? Bueno, y vemos que incluso Pedro aprende todo esto después de mucho resistir la idea. Cuando él dice, ¿cierto? En Hechos 10:34, y también lo expone en 1 de Pedro 1:17, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Aquel que viene a Él, como les decía hace un momento, Él no le va a echar fuera. No le va a echar fuera. ¿Ya? Entonces, ahora volviendo. Después de esta pausa que el Señor hace, recordemos que vamos camino a la casa de Jairo. Camino aparece esta mujer y Jesús se detiene a tratar con ella, y luego que trata con ella, que es accesible a ella, que está dispuesto para tratar con ella, ahora sigue, ¿ya? Sigue su camino y dice aquí que llega a la casa del principal, donde ya la hija, ¿cierto?, de este joven ya estaba, de este varón, ya estaba muerta. Ahora, la Escritura no nos dice, ninguno de los evangelistas nos dice cuánto tiempo ella estuvo muerta, no nos dice, pero es obvio por la misma narración de que el tiempo que pasó fue suficiente para que llamaran a aquellos que tocaban la flauta como profesión y a la gente compuesta por los dolientes que hacían gran alboroto, como lo vemos acá, ¿cierto?, en el verso 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. O sea, fue el tiempo suficiente. No se nos dice cuánto tiempo ya estuvo muerta, pero sí fue un tiempo suficiente para que ya llegaran estos personajes a la casa. Voy a abrir un poco de permiso que el gato quiere salir. Vengo al tiro. Ya volví, que este gato no.
iba a empezar a rajuñar la puerta. Bien, como les decía. Entonces pasa el tiempo suficiente para que el Señor, cuando llega acá, ya se encontraba con toda esta gente aquí dentro. Bueno, ustedes ya tocaban flauta, ¿qué pasaba ahí? Bueno, los funerales de aquel entonces eran bastante diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Había particularmente tres cosas que los diferenciaba de lo que nosotros acostumbramos hoy en día. En primer lugar, los asistentes, ¿cierto?, expresaban su dolor rasgando, ¿cierto?, sus vestiduras. ¿Ya? El papá particularmente rasgaba su vestidura en el área del corazón, pero tendían a rasgar su vestidura. En segundo lugar, contrataban plañideras profesionales, en otras palabras, lloronas profesionales. ¿Ya? Entonces ellas, como eran profesionales, transmitían, ¿cierto?, esa tristeza y gemían a gritos el nombre de la persona que había fallecido. Y en tercer lugar, bueno, también contrataban músicos, comúnmente, como vemos acá, flautistas, ¿ya? Entonces ellos, al igual que las lloronas profesionales o las plañideras, ellos tocaban sonidos fuertes y como discordantes. La idea era transmitir el dolor, ese sentimiento emocional de lo que la familia estaba viviendo en ese momento. Entonces, así que, teniendo todo eso en mente, imagínense con lo que Jesús se encuentra cuando llega a la casa de Jairo. Era una escena caótica y totalmente deprimente. Y ahora, si consideramos el hecho de que Jairo era un dirigente de alto rango, era un personaje pudiente, era un hombre de abundantes recursos, lo más probable es que la cantidad de plañideras, o sea, de lloronas profesionales y de músicos pagados, era grande, ¿ya?, para el funeral de su hija. Entonces tiene que haber habido muchos. Pues imagínense todo ese ruido, esas mujeres llorando ahí, estos tocando los instrumentos, esos sonidos que querían mostrar, ¿cierto?, el dolor, la tristeza del momento. Jesús se encuentra con todo esto. Pero vemos acá, en el verso 24, que el Señor no se inmutó al caos. Cuando se encuentra con ellos, lo echa, le dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Claro está que esa interrupción, ¿ya?, detuvo el funeral. Tiene que haber habido un silencio. Pero al oír lo que Jesús dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, rápidamente ellos empiezan a burlarse de él. Lo desprecian y se empiezan a burlar de él. Entonces, ahí ya nos podemos dar cuenta de que estos personajes eran pagados, porque del hecho de que estuvieran llorando y luego en un abrir y cerrar de ojos ya, unos segundos, se están burlando, se están riendo, vemos ahí que se corrobora que eran pagados. ¿Ya? No reflejaba realmente el dolor que tenía, era solamente algo pagado. ¿Ya? Pero también podemos ver ahí que ellos no creían mucho en Jesús. ¿Ya? Podemos ver ahí expresada su falta de fe con toda esta situación. ¿Ya? Entonces, ellos se burlaban porque no entendían realmente lo que él estaba diciendo. O sea, ¿cómo? Si todos sabemos que está muerta y está diciendo que está durmiendo, ¿qué está diciendo? Bueno, claro está que Jesús sabía que estaba muerta. De hecho, no sé si usted se recuerda cuando Lázaro muere también y el Señor deja pasar un par de días. No fue de inmediato cuando se entera que Lázaro muere, sino que deja pasar unos días. Y, o sea, que Lázaro estuvo enfermo. No va de inmediato, sino que ya fue cuando ya Lázaro estaba muerto. Y le dice a los discípulos que vamos a ir a donde Lázaro, parafraseando, porque duerme. ¿Ya? Pero obviamente sabía que estaba muerto. De hecho, después le explica a los discípulos que estaba muerto. ¿Ya? Y bueno, y claro está que llegan allá y ya estaba en el sepulcro Lázaro, estaba todo vendado. Lo mismo acá, esta muchacha estaba muerta. ¿Ya? Pero producto de lo que Jesús iba a hacer ahora, que la iba a traer a la vida nuevamente, era como que estuviera durmiendo y él la iba a despertar. ¿Ya? Bueno, ese tema es un poco más profundo, hay muchos que se dan vueltas, se detienen en eso, pero yo me voy a enfocar en lo principal. ¿Ya? Entonces, vemos acá que cuando ya se va esta gente, ¿ya? Vemos que se van las plañideras, estas lloronas contratadas,
todo lo que había ahí se van. Jesús entra a la habitación y toma a la niña de la mano. ¿Ya? Y el evangelista Marcos nos informa que el Señor permite que solamente 3 de sus discípulos fueran con él. O sea, recordemos, Jesús venía camino a la casa de Jairo con esta multitud, con los 12, Jairo y él. ¿Ya? Pero no dejó que la multitud lo acompañara, era lógico, cómo iban a entrar toda la casa de Jairo. ¿Ya? Entonces no dejó que la multitud lo acompañara, ni tampoco los 12, sino que solamente 3 de ellos. Ahora usted podría decir, ¿el Señor está haciendo acepción de personas? No, pero como dice aquí Pablo Hoff, él sí elige a unas personas especiales para un servicio especial. Y obviamente, claro está que aquellos que más cerca están de Jesús, más responsabilidad también tienen. ¿No? Y ellos, si bien formaban parte del círculo más íntimo del Señor, estos 3, ¿ya? Vemos que también más adelante van a estar con él en la transfiguración y también en Getsemaní, en el huerto. Entonces, por obvias razones, no entra la multitud, tampoco llevó a los 12, sino que llevó a 3 de sus discípulos, y vemos acá que él también entra con los papás. ¿Ya? Entonces, cuando le toma la mano a la niña, Marcos nos dice que le dice Talita Cumi. Eso sale en Marcos 5, versos 40 y 41. Le dice Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Eso no lo incluye Mateo, pero sí lo incluye Marcos, como le digo. Niña, a ti te digo, levántate. Entonces, Lucas, por otro lado, Lucas 8, verso 55 nos dice que en ese mismo preciso momento, cuando Jesús hace eso, dice que el espíritu de la niña vuelve a ella. Dice, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Inmediatamente. Entonces, el Señor pudo, hermano, con la misma facilidad haber resucitado a la niña solamente con una palabra. O pudo no decir absolutamente nada, ¿ya? Pudo haberlo hecho. Pero aquí podemos ver que él tuvo una cercanía especial, que deja en evidencia, como lo hemos visto, su misericordia, su compasión, su amor, su entrega. Él la toca y le habla y le manifiesta su ternura. Y obviamente esto supera con creces lo que simplemente era necesario. Ahora esta acción tiene que haber llamado la atención de todos, porque volviendo al tema de esa de la impureza ceremonial, está prohibido tocar a un muerto. ¿Ya? O sea, si la mujer de flujo dejaba a alguien impuro ceremonialmente, tocar a un muerto con mayor razón, ¿ya? Era mucho más claro. Pero vemos que él toca a esta niña que estaba muerta y él no experimenta ningún tipo de contaminación. Al igual que con la mujer de flujo, él no experimentó ningún tipo de contaminación, ni con esta mujer que estuvo muerta en vida, ni esta niña, esta joven, ¿ya? Que había muerto. Jesús no se contaminó. Por el contrario, fue por el contrario. Él mismo imparte sanidad y limpieza a ambas. Le imparte sanidad y limpieza a ambas. El mismo autor de la vida. Toma de la mano, ¿cierto?, a esta niña muerta y le imparte de su propia vida. ¿Ya? Ahora, cuando Jesús realiza este milagro de resurrección, aquí obviamente quedó la embarrada. En el verso 26 vemos que se sigue difundiendo la fama de Jesús por toda aquella tierra, dice. Bueno, se había de esperar, porque ya hemos visto que tiene poder sobre las enfermedades. Ya ha venido, esa multitud lo viene siguiendo, han visto innumerables cosas, sanado diferentes tipos de enfermedades, ha echado fuera no solamente un demonio, sino que echó incluso una legión de un endemoniado, ¿ya? Perdona pecados. Vemos que a esta mujer, ¿cierto?, que llega ahí a la casa de Simón el fariseo y llora a sus pies y le dice también ahí. Entonces, y vemos acá que
tiene poder para resucitar muertos, igual como resucita al hijo de la viuda de Naín. Entonces, era lógico que iban a salir ahí divulgando todas las cosas que habían visto, ¿ya? Pero lo que podemos ver acá en evidencia, hermano, es que Él tiene poder para traer a un muerto a la vida. El otro día, el día sábado, acompañé a los pastores, bueno, claro, es que había una convención de varones, ¿ya? Y bueno, a mí me invitó mi pastora porque a ella la invitaron, ¿cierto?, a predicar allá. Y bueno, Pedro y el pastor tenían que ir porque era de varones. Yo fui ahí a acompañar a la pastora, fuimos allá, ¿ya? Y luego de la reunión, terminó todo el servicio, en la tarde fuimos al mar, a ver el mar. Estábamos mirando, estábamos cerca del faro ahí en Valparaíso, y se veían ahí, bueno, hermoso paisaje, estaba mirando las nubes, estaba mirando como el sol de una manera especial iluminaba solamente un segmento del mar, y yo estaba maravillada, ¿cierto?, viendo todo eso, viendo cómo volaban, ¿cierto?, las aves, viendo todas las cosas ahí. De repente me voy girando y miro al costado del faro y veo un cementerio. Y yo a primera vista no me había dado cuenta que era un cementerio. Y después le digo al Pedro, ¿este es un cementerio? Yo veía como muchas flores y me dicen, sí, es un cementerio. Y yo dije, oh, claro, porque uno está como maravillado con la cosa de la vida, pero vemos como yo, así, giro la cabeza y veo el cementerio. Y es que los cementerios han sido compañeros del hombre, ¿cierto?, a lo largo de toda la historia. Y es como un recordatorio constante de que somos simples portales, ¿ya? Somos seres humanos que día a día nos vamos deteriorando en medio de un mundo que se va cayendo a pedazos día a día, que se va degradando cada vez más, que se va precipitando abismalmente, ¿cierto?, hacia la perdición. Un mundo en medio del cual estamos, ¿cierto?, marcados por la tragedia, por la tristeza, por el dolor y la muerte, ¿ya? Y la mayoría de nosotros podríamos tener una lista ahí bien detallada, podríamos hacer fácilmente una lista de personas que conocemos que hace poco quizás padecieron alguna dolorosa enfermedad. Solo que es cierto que a la iglesia nos llegan ahí las peticiones, diferentes tipos de enfermedades que afectan a niños, ancianos, a jóvenes, ¿ya? Podemos ahí hacer un recordatorio y ver, esta persona está siendo afectada, y oramos por ello, ¿cierto? Pero podemos reconocer, podemos recordar de que hay muchas personas que están padeciendo diferentes tipos de situaciones dolorosas, como enfermedades, personas que han tenido accidentes graves, personas que han tenido la pérdida de algún ser querido, mamás que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus padres, y así diferentes situaciones, destrucción de una familia, separaciones o diferentes tipos de tragedias, ¿ya? Y Jesús se aflige constantemente. Aquí lo podemos ver a un Señor totalmente compasivo que se duele del dolor del ser humano. Y aquí lo vemos, ¿cierto?, que Él se aflige. De hecho, vemos en varias ocasiones en la Escritura cuando dice que Él tenía compasión de las personas. Y aquí lo podemos ver. O sea, Él, el que tiene el lugar, el que es por sobre todo, preste oído a la desesperación, presta oído a la degradación del hombre. No queda oído sordo, ¿ya? Y Él cuando cierto, se hizo hombre, cuando la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, Él pudo ver con claridad y por completo el dolor y el poder del pecado sobre la humanidad. Bueno, claro está que no fue el propósito de Dios para el hombre el pecado, ¿ya? Eso no está dentro del propósito de Dios para el hombre. De hecho, todas las cosas en el mundo, Dios las hizo, dice, en el principio Dios creó todas las cosas y dijo que todo estaba bueno, ¿ya? Y todo había sido creado para el bien y para la bendición del ser humano. Pero por causa del pecado, todo eso se corrompió.
toda esa bondad y esa bendición de Dios se transforma, ¿cierto?, por causa del pecado, en una maldición. Bueno, tenemos la esperanza, porque la Escritura sí lo dice, que en el tiempo de Dios, no en el nuestro, que el día que anhelamos realmente, cuando ya el pecado llegue a su fin, cuando ya estemos totalmente liberados incluso de estos cuerpos que son dados, ¿cierto?, a hacer lo malo, pero el pecado va a ser destruido para siempre, ya no va a haber más, no va a haber más ni muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedades, no va a haber nada más de eso, ¿ya? Y de hecho, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que cuando el Mesías viniera, iba a devolver la plenitud de la vida. Iba a traer muertos a la vida. Incluso cuando, ¿se recuerda usted cuando Juan le dice, eres tú, le manda a decir, eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor empieza ahí a hacer milagro enfrente de ellos y le dice, vayan y díganle a Juan. Los muertos resucitan, era una señal. Y aquí la podemos volver a ver. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, demostró que Él tenía el poder, que Él tenía ese poder, que Él tiene el poder para cumplir todo aquello que Él ha prometido, ¿ya? Aunque claro está que el cumplimiento final de todas las cosas va a ser, ¿cierto?, en el futuro. Pero cuando Él estuvo aquí en su ministerio terrenal, como lo estamos viendo, hermano, ahora, a través de esta porción de la Escritura, Él prueba por completo su capacidad para cumplirla totalmente. Él ya ha demostrado, hermano, su autoridad sobre todo enemigo nuestro. Toda la autoridad, incluso sobre Satanás. Veíamos que los demonios le decían, no nos mandes a tal lugar, déjanos ir allá al hato de cerdos. O sea, ellos temblaban, los demonios saben quién es Jesús y tiemblan ante Él porque saben que Él tiene poder sobre ellos y que los va a destruir, que tienen una fecha de término. Jesús venció a Satanás, lo venció en la cruz y ya está vencido Satanás, ¿ya? Y también tiene todo el poder y la autoridad sobre la muerte, porque Él es el que tiene realmente la llave de la muerte y del Hades. Lo dice Apocalipsis 1:18. Entonces, lo que acabamos de ver hoy solamente fue un anticipo, hermano. Un anticipo, ¿ya?, espectacular y simbólico de aquel día que tanto anhelamos, cuando todos nosotros seamos resucitados para nunca más volver a ver la muerte. Amén. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Hermano, lo demostró y lo hará. Amén. Así que esta palabra renueve nuestras fuerzas. Si estamos en duda, hermano, que ya esa duda se echa afuera. No diga, no le voy a traer esto al Señor porque ¿qué le va a importar? ¿Para qué voy a molestar, como decían ahí, para qué voy a molestar al maestro con estas cosas si ya no hay solución? Hermano, para Cristo no hay nada imposible. Quizás las situaciones externas no van a cambiar, porque como veíamos ahí, o sea, este mundo va en deterioro. Pero lo que está afuera no rige lo que el Señor hace dentro de nosotros. Él en nosotros pone la eternidad. Él en nosotros pone esperanza, ¿ya? Quizás afuera pueda haber un caos, puede haber una tormenta en su vida, pero el Señor va a traer paz a su corazón, porque Él está con Él. Así como estuvo con los discípulos cuando se levantó esa tempestad que ellos pensaron que ya perecían. Señor, ¿no te importa que perecemos? Y el Señor primero trató con ellos, primero calmó la tempestad en ellos y posteriormente afuera hizo grande bonanza. Hermano, o sea, aférrese al Señor, no hay nada que a Él no le importe de usted. De hecho, Él quiere que usted lo haga partícipe de todo. Quiere que usted le traiga lo que tiene en mente, que usted traiga su necesidad delante de Él, todo aquello que le afecta, todo ese dolor que tiene, toda esa tristeza. Si quiere derramarse, derrámese delante de Él. Usted no tiene que sacar hora para venir con Él. No es como los médicos, como le decía hace un momento, que si usted saca hora, no, es que tiene que ser esta hora, porque acá, cuando usted lo necesita realmente, no, es cuando ellos le dan una hora disponible y además esa hora es reducida. Ni siquiera dicen voy a sacar una hora, ni siquiera es una hora, 15 minutos,
Pero con Cristo es diferente. Usted viene a Él, como podemos ver acá, Él es accesible. Él está ahí, accesible para usted. Él le va a prestar oído y está disponible en cada momento. Él no va a ser oído sordo, sino que Él que tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que aférrese más a Cristo, hermano. Y Él conoce su dolor, pero Él quiere ayudarlo en medio de toda esa situación, para que sus ojos no estén puestos en la dificultad, sino que sus ojos estén puestas en Él. Porque todas las cosas que estamos viviendo ahora no son nada comparable con las cosas que nos esperan cuando estemos con Él eternamente. Por eso la Escritura nos dice, poner los ojos en Jesús. Ponga sus ojos en Él, confíe en Él. Recuerde quién es Él, que no es cualquiera, es el Todopoderoso, es el Soberano, es el que creó todas las cosas, el que las sustenta con el poder de su palabra. Y Él es el que está con usted, el mismo que hizo el milagro aquí, en la hija de Jairo, el mismo que hizo el milagro aquí, con esta mujer que padecía flujo, es el mismo Dios que tenemos hoy día, hermano. Así que, aférrese a Él y confíe en Él, porque todos aquellos que confían en Él, jamás, pero jamás van a ser defraudados. Y Él conoce nuestras debilidades. Sabe que nos desviamos, sabe que tenemos temor. Y por eso nos dejó la palabra. Por eso dejó al Espíritu Santo que nos recuerde esta palabra que incluso estamos estudiando hoy. Quizás ahora no estamos padeciendo nada, pero quizás unos días más o más adelante vamos a pasar por situaciones difíciles y ahí el Espíritu Santo le va a traer esta palabra que le fue compartida hoy. Amén.